Bueno, pues muy buenas a todos, chicos. Vamos a empezar. Gracias por darle continuidad al estudio de las cartas. Estamos por terminar las cartas de Barker y vamos a empezar ya con las de Jinera Hadassah. Probablemente esta sesión terminemos con las de Barker para poder empezar con el resto de las cartas que escribieron los maestros a través de otras fuentes que no sean la de Barker. Vamos a empezar con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos con respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar nuestro yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Rada. Nos dirigimos también con respeto a los grandes seres de luz, nuestros hermanos mayores y divinidades que nos ayudan como humanidad, en especial a nuestros amados maestros de sabiduría, Chohan y Maha Chohan. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nuestros interiores, a nuestros yoes superiores, y queremos, como siempre, refrendar el que somos como el estudiante en su mejor versión de fidelidad, que nunca pone ni pondrá en duda a sus maestros, que siempre les agradeceremos y les amamos con devocional afecto, que siempre los admiramos y respetamos porque sabemos que son el divino camino que a todos nos aguarda. Nos habíamos quedado sin la 121 que me corrigió Chuy, entonces vamos a hablar un poco de la 121 que me la había yo brincado. La carta 121 son cartas cortas, recuerden. Recibida en Bombay al volver a la India en julio de 1881. Y dice el maestro lo siguiente, el maestro KH a Sinet. Empieza diciendo, gracias. Las pequeñas cosas demuestran ser muy útiles y yo le estoy reconocido por ellas. Entonces, es lo primero que dice el maestro. Las pequeñas cosas tienen mucha importancia, demuestran ser muy útiles y yo le estoy reconocido por ello. Entendemos que Sinet hizo cosas aparentemente pequeñas, pero que resultaron en efectos muy positivos. Debería usted, como consecuencia de estas pequeñas cosas que hizo, debería usted ir a Simla, este lugar donde normalmente los hindúes en el verano iban a refugiarse del calor. Inténtelo. Aquí vienen dos proposiciones. Primero debería y después le dice ya más directamente, inténtelo. Admito una debilidad por mi parte por verle hacer eso, es decir, porque vaya a Simla. Tal como le dije, hemos de esperar con paciencia los resultados de su libro. Asumimos que acababa de publicarse el libro. Los espacios en blanco son irritantes y atormentadores, pero no podemos ir en contra de lo inevitable. Los espacios en blanco seguramente se refiere a aquellas cosas que no se pueden revelar. Y dice él, son irritantes y atormentadores, pero no podemos ir en contra de lo inevitable. Y lo inevitable es que no tenemos acceso a toda la información. Y como sea que siempre es bueno subsanar los errores, yo ya lo he hecho presentando el mundo oculto a la atención de una persona con la letra C. Entonces, paciencia, 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 para que poco a poco el libro vaya entrando entonces en los ojos y en los corazones de los lectores de aquella época, es decir, en julio de 1881. Vamos a hablar de las pequeñas cosas. En el Cantar de los Cantares, todos sabemos qué es eso. Oímos al esposo decir a la esposa que necesitan ir a los campos a cuidar el viñedo. ¿Cuidarlo de qué? De los pequeños zorros que estaban robando la cosecha. Repito, en el Cantar de los Cantares oímos al esposo decir a la esposa que necesitan ir a los campos a cuidar el viñedo de los pequeños zorros que estaban robando la cosecha. Pequeñas debilidades de carácter son pequeños zorros en tu vida espiritual que te roban el fruto que quieres dar al Señor. Es necesario levantarnos más temprano para tener tiempo con Dios en su palabra, para descubrir esos pequeños zorros en nuestras vidas. Ese tiempo temprano con Dios es cuando más me habla y más me veo en el espejo de su palabra. Hay buenos libros que nos ayudan. Hay muchas alegorías que hacen referencia a los pequeños detalles, que son los primeros que habla el maestro en la carta aquí. De todo lo que hay yo les escogí eso, pero dice las pequeñas cosas demuestran ser muy útiles y yo estoy reconocido por ello. ¿Cuáles de las pequeñas cosas que nos ponen enfrente la vida son realmente tan relevantes para que a través de esa aparente pequeñez en el mundo físico puedan tener entonces un peso enorme en todos los devenires y en todas las circunstancias que nosotros podemos vivir en un momento determinado? Entonces, a veces esa pequeña cosa es la invitación a un espacio mayor, a un espacio más importante en donde podemos entender o encontrarnos con alguien.
En ese mismo mes de julio de 1881, yo voy, según vayan las cartas, voy revisando siempre el Theosophist. Y en el Theosophist hay un par de artículos importantes exactamente de esa época, de la época, y es una época donde, bueno, en esa época, es decir, en julio de 1881, coincide con una serie de publicaciones que hay. Es muy importante ver los debates que la editora, que es Madame Blavatsky, hace respecto a algunas de las personas que van publicando en la revista. Y aquí hay un artículo de Eliphas Levi, muy interesante, que habla de un poco de la eutanasia, no exactamente, sino habla de la voluntad que hay para que una persona deje de vivir cuando ya está todo muy complicado. Bueno, se los pongo ahí para que lo lean si es que les interesa. Hay que leer el libro del tomo de julio de 1881 de The Theosophist. No hay ninguna alusión a lo que el maestro está diciendo en la carta, pero es la época en la que, en la que la carta fue publicada. No lo voy a leer, nada más se los dejo entonces como de tarea para que ustedes vean, vean la obra del Theosophist de julio del 81 para estar en el contexto en el que el maestro escribió la carta. A veces podemos encontrar cierta relación entre el contexto de lo que se publica en el Theosophist y lo que el maestro va diciendo en la carta, a veces no. A veces la relación que hay es un poco posterior, es decir, la carta viene antes de que pasen ciertas cosas o viceversa. Bueno, aquí está Blavatsky en las respuestas a nuestros críticos, también está en esa zona y está muy interesante. Entonces está aquí tratando de corregir las cosas que las personas publican como críticas a la teosofía o observaciones y ella está enderezando ese tipo de percepciones. Viene largo en este número en especial, julio de 1881. Y ahora continuamos. Habíamos quedado la vez pasada entonces la referencia que hizo el maestro respecto a que cada tiempo tiene una sala oscura, etcétera. Bueno, ahí he recibido, pues, si íbamos a hacer una dinámica de esto, pues obviamente que no. No tenemos al Chela, no tenemos bueno, vamos a ver el dibujo que les había yo hecho para verlo. El dibujo nada más era para entender un poco la secuencia de lo que el maestro estaba proponiendo, que era esto. No tenemos acceso a un lama, tampoco sabemos que estas cosas son dichas del maestro específicamente a Sinet, ¿no? Muchas de las cartas y la correspondencia es totalmente confidencial, lo que pasa es que Barker, bueno, la hizo pública, pero aquí el maestro de alguna manera comenta lo que sucede cuando el Chela está desarrollando lucidez, de eso habíamos hablado. Realmente la experiencia que íbamos a hacer, que ya lo aclaré la vez pasada, es una experiencia que no tiene nada que ver con lo que el maestro está proponiendo acá. Bueno, sí tiene que ver, pero no es exactamente eso. Es simplemente que una persona pueda desarrollar la lucidez, pero a través de métodos que tengan que ver entonces con la filosofía occidental y en general con algunas otras cosas que nosotros sabemos respecto a la propia lucidez, que es lo que vamos a ver en en este desarrollo de lo que estamos explicando, de lo que aquí el maestro comentó. El maestro aquí está hablándole a Sinet respecto a que incremente la lucidez, que sería muy bueno, que si tiene una mente más lúcida, él puede pescar una mayor cantidad de cosas que se le están enseñando. O sea, por un lado, los maestros hacen el esfuerzo de presentar las cosas de una manera digerible para el idioma inglés y específicamente para CINET, y por otra parte le piden a CINET que haga un esfuerzo para que pueda captar la mayor cantidad posible de la información que le mandan. Y para eso es que le proveen estas recomendaciones. Y dice, cada templo tiene una sala oscura cuya pared norte está totalmente recubierta de una lámina de metal aleado con aleaciones, especialmente con cobre. Está cuidadosamente pulimentada esta parte de la pared con una superficie capaz de reflejar en ella imágenes, como si se tratara de un espejo, solo que de cobre principalmente. El chela se sienta en una banca aislada. Ojo, el chela, el estudiante ya aceptado, el estudiante en probación, el chela, está sentado viendo hacia allá. No nosotros, el chela. Un asiento de tres patas colocado en un receptáculo de cristal grueso y que tiene un fondo plano. Y en las mismas condiciones se sienta un lama operador, formando los dos un triángulo con la pared que hace de espejo. Un imán en el polo norte hacia arriba se suspende sobre la coronilla de la cabeza del chela sin tocarla. Cuando ha puesto la cosa en marcha, el operador deja solo, el operador es ¿cómo se llama? El rinpoché, el operador deja solo al chela después de la segunda o tercera sesión, mirando fijamente a la pared porque él ya no hace falta. De alguna manera ya lo indujo o lo activó o le hizo una iniciación para poder tener entonces una mejor lucidez. Deja al chela mirando fijamente a la pared. Después de la tercera vez, el operador ya no es necesario y el chela sigue entonces desarrollando esta capacidad de poder ampliar la percepción que tiene de las cosas. Bueno, es lo que el maestro comparte.
Bueno, y entonces aquí estamos los rostros de la lucidez, vamos a bajarlo al entorno en el que estamos todos, es decir, los estudiantes que no somos chelas. Entonces, rostros de la lucidez como sustantivos, la cualidad de ser fácilmente entendidos, y somos lúcidos al explicarnos, podemos ser fácilmente entendidos, completamente inteligibles o con una lógica aguda y una lucidez ejemplar. La capacidad de ver las cosas con claridad. Racionalidad. Samadhi es el estado de conciencia que se alcanza cuando durante la meditación la persona siente que se está fundiendo con el universo, teniendo una comprensión de lo más elevado de lo que se pudiera considerar como lucidez. Con gran profundidad se llama hiperprosección. Observa, es muy difícil. Buda está escrito por los discípulos de Buda para difundir la enseñanza, por lo tanto, entonces tiene una máxima lucidez en la expresión. Los mantras son frases sagradas descendidas de seres santos, ya sean los Budas del pasado, los Bodhisattvas, Arhats, etc. La palabra mantra es sánscrita y significa aquello que aclara la mente, otra vez con referencia a la lucidez. Eso significa mantra. En el Oxford English Dictionary se define el mantra como un texto o pasaje sagrado. Se utiliza acá, en un contexto cristiano, la palabra sagrada de oración. Oraciones, mantras, etcétera, etcétera. Todo está relacionado con el incremento de la lucidez, que es lo que el maestro le está pidiendo a Sinet. Y le está dando además, pues no sabemos por qué lo hizo, pero le está dando lo que sucede con los chelas. Obviamente eran sus chelas laicos, pero está explicando cosas que podría hacer, en este caso, Sinet para incrementar o mejorar la percepción. La raíz de todo dolor en el último cuadro de este lado y los obstáculos que impiden vivir en armonía, aceptación, felicidad, satisfacción más profundas, se denominan kleshas, como ya sabemos. Las causas fundamentales del sufrimiento klesha son la ignorancia, el egoísmo, el apego, la aversión, el apego y la vida corporal. Todo esto ya lo sabemos. Estas cosas reducen la capacidad de ser lúcido. Tienen la finalidad de poner nuestra atención en cosas que no son relevantes para nuestro desarrollo. Y estas cosas existen. A veces existen en una cantidad mucho mayor de lo que nosotros quisiéramos y con eso se reduce automáticamente la capacidad de tener la lucidez necesaria para poder comprender con la mayor profundidad posible las enseñanzas que los maestros nos otorgan. Bueno, y luego hay un ensayo, y a lo mejor ya lo conocen ustedes, un libro muy conocido del Premio Nobel portugués de Saramago, que se llama, bueno, en el ensayo sobre la lucidez de Saramago, es una poderosa exploración existencialista sobre la libertad individual y la responsabilidad cívica, relacionada con el análisis profundo de las opciones de voto. Bueno, aquí estaba hablando, por supuesto, de la capacidad que tiene el ser humano de meterse en un entorno en donde su voz pueda valer. Bueno, que todo esto tiene que ver con lucidez y mucho más, pero bueno, vamos a dejarlo nada más hasta acá, porque esto es lucidez en nuestro entorno. La síntesis de todo esto, ¿qué es? Pues disminuir lo máximo posible las kleshas. Por otro lado, entender los mensajes que tiene toda la literatura sagrada, los sutras que estamos viendo acá, los escritos de los discípulos para difundir enseñanza, porque están hechos de una manera muy peculiar. Los mantras y las oraciones ya en el entorno cristiano. Y luego, ¿cómo es la lucidez? Bueno, aquí vienen algunas explicaciones. Entonces, es decir, podemos hacerlo a nuestro nivel, no como chelas, como estudiantes. Podemos incrementar nuestra lucidez si trabajamos este tipo de pasajes. Luego hablamos un poco del Gombrich, un poquito. Eh, este Gombrich es un tipo muy reconocido. Eh, Tiene que ver con las obras de arte en general, del por qué y cómo. Gombrich, hay quienes piensan que el mensaje enviado por el ojo se transforma radicalmente porque el acto perceptivo interviene en nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Es decir, a pesar de que exista una obra que es demasiado explícita, antes de entrar en nuestros corazones o nuestros cerebros, nosotros ponemos un filtro parecido al superyo de los psicoanalistas, porque este filtro hace que esas cosas pasen por nuestros condicionamientos y prejuicios. Y si nuestros condicionamientos y prejuicios rechazan el poder comprender la profundidad del mensaje, entonces no lo vamos a ver. Como les pasaba a Sinet y a Hume, que utilizaban pues, cosas relacionadas con racismo y superioridad y narcisismo cada vez que recibían cierta información y entonces cuando llegaba la información al cerebro o al corazón ya no llegaba muy diluida. En consecuencia, si el pintor pudiera olvidar lo que conoce, concentrándose tan solo en aquello que realmente percibe, lo que se ha denominado como el ojo inocente, la inocencia del ojo, entonces podría reproducir fielmente el mundo visual si quita sus prejuicios. La fuente es una
Es una obra de Gombrich que se llama Sobre la interpretación de la obra de arte, el qué, el por qué y el cómo, si es que les interesa ver con detalle el contenido de lo que dice Gombrich. Más abajo dice, en la gran mayoría de nuestros preceptos las imágenes son necesarias. Se trata de lo que el filósofo Kant llamó conceptos empíricos, es decir, conceptos cuyo contenido está rellenado por la experiencia, como el anterior de Casa u otros parecidos. Y este relleno, la cosa, eso que con lo que rellenamos la información que vemos, de alguna manera es una modificación de lo que se trataba de explicarse. Frente a ellos se analizan los conceptos puros de categorías del entendimiento, aquellos que no procedan de la experiencia, pero que sirven para ordenarla, como es el concepto de causa o la sustancia. Todo eso lo explica entonces la filosofía general, ni siquiera la filosofía kantiana, sino la general. Si vemos que una cosa antecede siempre a otra, que es prioridad temporal, es asimismo contigua, cercanía espacial, y hay una conjunción constante entre ambas, es decir, siempre una aparece también al lado de la otra o antes de la otra, nosotros empezamos a generar entonces una tendencia, y esta tendencia puede ser correcta, pero puede no serla, porque cuando estamos viendo información espiritual y esto rompe la tendencia que vemos en el mundo fenomenal, automáticamente nos va a nublar y a limitar la comprensión. Entonces, como dice Kant, hay que tener mucho cuidado con todas las cosas que se agregan a la realidad porque tenemos muchos mantos que impiden que la veamos con claridad. En psicoanálisis, cuando deformamos el contenido de un sueño, eso se llama elaboración secundaria. La elaboración es todo lo que nosotros ponemos en la realidad que no existe y la elaboración secundaria sirve para que el ego pueda quedar al margen o quedar a salvo de los conceptos que en el soñante ha puesto el hacedor del sueño para que tenga los inputs necesarios para entender su realidad. Entonces, para tratar de evitar la elaboración secundaria, lo que se recomienda es escribir inmediatamente, después de despertar, el contenido de lo que se estuvo soñando. Porque si empiezan a pasar segundos y segundos, el sueño empieza a elaborarse, es decir, se le ponen los agregados que no son necesarios. Entonces, como veremos, cuando habla de lucidez el maestro, pues realmente estamos fritos porque tenemos un montón de velos y pues lo tenemos bastante complicado. El hecho de que somos tan elaborativos, entonces implica nuevamente la importancia de volver a las fuentes originales del conocimiento teosófico, leerlas, releerlas, releerlas y deformarlas lo menos posible. Cada vez esto se va adelgazando hasta que nos quedamos con el verdadero mensaje que los maestros han tratado de compartir con la humanidad. Bueno. Vamos ahora a hablar del Karl Popper, que es muy famoso, muy famoso. Y él divide al mundo en tres categorías, como dice arriba. El mundo uno es el mundo de los objetos, no solo los visibles, también cosas que escapan al ojo humano. Por ejemplo, los objetos físicos y algunos incluso metafísicos. El mundo dos es el mundo de los procesos mentales, conscientes o inconscientes, donde irradian sensaciones de dolor, placer, pensamiento. El mundo de las experiencias subjetivas. El dolor es subjetivo, ocurre como consecuencia de la percepción de una realidad que la ha hecho cada sujeto de manera arbitraria. Y el mundo 3 es el conocimiento objetivo donde se analizan los procesos mentales del mundo 2, los productos de la mente humana. Tiene una varianza de ver con la información, pero ya vimos que nuestra información es de dos capas. La transmitida naturalmente, la genética, y transmitida por aprendizaje, la cultura. Es decir, tenemos dos fuentes de información, la genética a través de las capacidades que heredamos y la del aprendizaje, que tiene que ver con la cultura en donde fuimos sembrados. Por ello podemos deducir, ¿abarca el mundo 3 toda la información tan natural como no natural o se limita al continente o la mente de la cultura? En discusiones que se hacen con los budistas tibetanos, ellos dicen, bueno, la parte cultural de alguna manera ha metido mano el karma. El karma en relación a las cosas que hemos hecho en vidas pasadas determina si vamos a estar en lugares donde va a haber como acceso relativamente fácil a ciertas condiciones para el desarrollo espiritual o no va a haber acceso alguno a ese respecto. Y estas cosas están medidas por el karma, por lo tanto el karma le pega a la cultura en la cual nosotros somos insertados y nosotros podemos hacer un segundo camino después de los 21, 28 o 30 años después de la primera etapa en donde estamos en el contexto familiar y con la libertad necesaria para movernos a un nuevo ambiente cultural en donde podamos tener una multiplicación de estas facultades siempre que el Dharma nuestro lo permita. Bueno, el libro más importante de Karl Popper es La filosofía de la ciencia, en su obra La lógica de la investigación científica, que es una superobra. El filósofo austriaco aborda el problema de los límites entre la ciencia y la metafísica y se propone la búsqueda del llamado criterio de demarcación entre las mismas. Hay que ver a partir de dónde es ciencia y a partir de dónde es metafísica. Lo que permita de forma objetiva, como sea posible, decir y permitir criterios epistemológicos principalmente o metodológicos o de reglas.
bajo las cuales se evalúe la teoría y así se puede distinguir las profesiones científicas de aquellas que no son científicas, pero no por ello son menos importantes. Es importante señalar que el criterio de demarcación no decide sobre la veracidad o falsedad de una afirmación, sino sobre si tal afirmación ha de ser estudiada y discutida dentro de una área que sería la ciencia o de la otra. Entonces todo entra en el campo más especulativo de la metafísica. Para el famoso Karl Popper, una proposición es científica si puede ser refutable, es decir, susceptible de que alguien en algún momento pueda plantear ensayos o pruebas para decir que no es cierta, independientemente de que salgan airosas o no dichos ensayos, y luego explica por qué ocurre esto. Porque en la información científica siempre se pone una serie de criterios previos a una demostración de una hipótesis. Entonces, cuando se cambian los criterios primarios, automáticamente pudiera ser que esto no es replicable, a pesar de que la ciencia normalmente propone que siempre hay una replicabilidad suficientemente alta de los principios que normalmente la ciencia habla. Bueno, y ahora vamos al pensamiento lúcido. Todo este recorrido es para regresarnos al pensamiento lúcido. Y dijiste el tema de los prejuicios. Vamos del lado donde está un señor ahí acostado, que le pusimos británico, le puse, y el otro es el hindú. Ejemplo, aquí vamos a usar un poco a los filósofos presocráticos, con el tema de las semejanzas y desemejanzas. El ejemplo entonces de la mayor cantidad de deformaciones que pueden ser paratácticas o correctas que hacemos los seres humanos, eh, ocurre cuando estamos nosotros sometidos a temas de prejuicios. Y aquí tenemos semejanzas y desemejanzas, herramientas para poder generalizar y acomodar un pensamiento concluyente. Al generalizar se puede llegar a conclusiones diferentes. Bueno, si veo que un británico y un hindú tienen cerebro, sangre, hígado, boca, digieren, piensan, caminan como cualquier ser humano, mi conclusión es que no hay diferencia entre un británico y un hindú. Porque por más que busco y cosas, tienen sangre, tienen sangre. Los tipos de sangre conocemos, los tipos de sangre conocemos. Tiene hígado, tiene vaso, tiene pulmón, tiene corazón. Camina en bipedestación, tiene 5 dedos sus pies, también sus manos. Pues dice, pues todos somos iguales. Entonces digieran, piensan, caminan, etcétera. Las conclusiones que pertenecen a la misma categoría. Pero si observo solamente la cáscara, que es el color de la piel, concluyo que son desemejantes. Y aquí la pregunta es, ¿con qué me quedo? ¿Me quedo con la desemejanza, que son solamente 3 o 4 cosas, o me quedo con las semejanzas, que son miles de cosas? El hecho de que nosotros veamos a través de las desemejanzas implica un esfuerzo enorme por parte de la persona para que la persona se vaya con lo menor y se olvide de lo mayor. Y aquí volvemos a ver entonces que las pequeñas cosas también son importantes, en este caso para mal. Bueno, esto se hace con la generalización de asociaciones entre palabras, conceptos, pero esta relación es compleja. Bueno, aquí entonces en el pensamiento lúcido tenemos el pensamiento nocional, que es la capacidad de abstraer, comprender, relacionar, manipular conceptos, que es lo que tratamos de hacer en las charlas estas de teosofía. Un concepto es una construcción mental básica de razonamiento humano, es decir, una proyección mental que nos permite comprender, clasificar, comunicar nuestras experiencias. Es un concepto. Según la perspectiva de muchas disciplinas, se debe entender como la unidad mínima lógica de conocimiento. El conceptum es algo que hemos concebido en nuestra mente, es decir, algo que se ha formado dentro de ella y que obedece a una generalización arbitraria. Como el concepto, bueno, hay muchos conceptos que simplemente con escucharlos todos producimos una imagen similar, semejante. Abajo tenemos las proposiciones que se hacen a través de lo que hablamos, que son ladrillos de la inteligencia porque contienen los pensamientos. Siempre que tenemos una idea, la podemos representar en forma de proposición. Si una persona tiene una buena capacidad para construir proposiciones, tendrá ideas claras en su cabeza y su mente construirá una casa de pensamientos fuertes y hermosos. Pero si su pensamiento proposicional es torpe, construirá una casa con ladrillos frágiles y feos y se puede desplomar con mucha facilidad. Si una persona tiene muy desarrollado el pensamiento proposicional, entonces le será fácil construir conceptos, teorías y estrategias. De lo contrario, tendrá problemas para hacerlo. Bueno, entonces, la forma proposicional en el lenguaje es fundamental para bien y para mal. También, por supuesto, los hermanos de la sombra también tienen formas proposicionales donde nos convencen de cosas que son erróneas, simplemente porque tienen discursos que son aparentemente muy bien formados. Y esto entra ya entonces en otro tipo de terrenos que no nos vamos a meter con tanto detalle, pero estamos viendo entonces cómo la lucidez es fundamental para que podamos entender bien las obras teosóficas. Y ahora vamos ya para terminar esto, todo lo que tiene que ver con Hacker, la filosofía analítica. La filosofía analítica surge a comienzos del siglo en la revuelta de Cambridge. Y esto es un verdadero problema y los maestros hablan de esto. En la filosofía analítica surge a comienzos del siglo en la revuelta de Cambridge, liderada por Moore y Russell, contra el idealismo absoluto.
Su forma inicial era incontrolado platonismo pluralista en oposición al monismo idealista de Bradley y sus seguidores. En muchos respectos reflejaba tendencias parecidas a las europeas de Frege, de Mentoring y de Husserl. Los filósofos europeos y de Cambridge distinguían tajantemente de ciencia y filosofía. La filosofía, decían ellos, sostenía que todo tiene que ver con las investigaciones conceptuales que preceden y son presupuestas por ciencias empíricas, es decir, de investigación. En cambio, las investigaciones filosóficas no eran indagaciones menos cognoscitivas que las científicas, también eran muy importantes, pero tenían un objeto de estudio distinto. A priori, la naturaleza de los conceptos y los contenidos de los juicios. Se van más a la técnica, a las tripas de esto. A pesar de esta base común, el camino europeo y el británico divergían. La fenomenología se desarrolló en Austria y Alemania. La filosofía analítica estuvo principalmente en Cambridge y fue una filosofía que se hizo científica. Y es como de alguna manera la respuesta filosófica para el materialismo que tanto se critica y tanto se comenta y tanto daño hizo. Entonces, este tipo de filosofía, la filosofía analítica, se convirtió en el movimiento filosófico más importante del siglo XX, lamentablemente. Y del otro lado vienen muchas explicaciones de todo esto. Si quieren, ustedes ya las pueden ver ustedes por su cuenta. Aquí tenemos desde Moore, que forma parte de la trinidad de filósofos miembros del Trinity College de Cambridge. Los otros dos fueron pues, famosísimos, Bertrand Russell y luego Wittgenstein. Son conocidos por su defensa del realismo filosófico y el sentido común en la ética, epistemología y metafísica, es decir, movieron un poco la filosofía hacia la comprobación. En realidad y la apariencia se tratan con maestría temas apasionantes como la naturaleza general de la realidad, el error, el mal, la apariencia temporal y el espacial, el solipismo, naturaleza, cuerpo y alma, grados de verdad, realidad, etcétera, etcétera. En el siguiente párrafo, brevemente expuesto, el idealismo trascendental establece que todo conocimiento exige lo externo al sujeto, lo dado, es decir, un objeto de conocimiento, y lo propio del sujeto, lo opuesto, o sea, el principio formal, que no es más que un sujeto mismo que conoce. Con respecto al segundo, Kant afirma que las condiciones de todo conocimiento no son puestas por el objeto conocido, sino por el objeto conocedor, o el que pretende conocer las cosas que el objeto conocido trata de transmitirle. Y Husserl, aquí está la objetividad de la verdad y su independencia de la naturaleza de quienes la juzgan, es decir, la realidad es independientemente de quien vaya a juzgarla. En el realismo fenomenológico se ha de estudiar las esencias objetivamente necesarias y las conexiones que se dan entre ellas. Quien quiera repasar esto con más detalle, aquí vienen los nombres de los filósofos. Puede ser un buen tema para entrar en una logia y tratar de entrar en un debate filosófico para ver cómo se divide la filosofía, se hace científica y empieza a alimentar filosóficamente al materialismo con todo el daño que esto ha generado. Y bueno, ya nada más acabamos con Spinoza, Proa, Sergio, Filosofía y Lucidez. Tiene todo un detalle. Aquí viene la fuente. Filosofía y Lucidez en la revista digital, bueno, etcétera. Ahí vienen todos los datos para que puedan ustedes leerlo, que viene muy interesante. Y aquí otra vez vuelve a trabajar con mucho detalle, lo pueden bajar de internet, todo lo que tiene que ver entonces con la filosofía y lucidez, si es que quieren ustedes entrar al debate en las logias, porque puede ser muy interesante que ustedes lo vean de una manera pues mucho más moderna. Entonces, aquí viene Horkheimer, por ejemplo, Adorno y algunos otros, Karl Popper, que ya hablamos, bueno, vienen varios de los filósofos, los forma muy bien este autor y nos da una explicación pues, muy detallada de todo el problema que genera hacia el materialismo el hecho de que la filosofía se haya extraviado un poco y haya caminado hacia allá. Bueno, ahí se los dejo entonces para que ustedes lo puedan repasar con calma. Y entonces llegamos a lo mismo que había dicho el maestro. Y aquí está el dibujito que les hice. El maestro le manda a Sinet estas indicaciones o explicaciones para explicar lo que se hace para incrementar la lucidez. No sabemos más, no sabemos si el maestro ayudó un poco a que incrementara su lucidez o si simplemente se lo compartió para que él por su cuenta pudiera pedir un entrenamiento de este tipo. Lo que sí sabemos es que el maestro lo publicó y es exactamente lo que hicimos nosotros acá, es decir, analizar lo que el maestro publicó, pero de alguna manera entrar en lo que sí podemos hacer como estudiantes de teosofía, que es entrar en la filosofía, que es lo que hemos creado en nuestro nivel. Y desde esa filosofía podemos construir algún puente, algún camino, alguna cosa a través de la cual nosotros también podamos incrementar la lucidez, que no significa hacer esto. Esto es nada más una comunicación del maestro con Sinet. ¿Por qué? Porque no estamos en condiciones, porque no hemos sido elegidos, porque no somos chelas en probación y porque no tenemos a la mano un lama que pueda hacer esto. O sea, por muchas razones esto no puede ser, pero sí podemos hacer algo similar. Bueno, las crisis por los cambios de los modos de pensar en Occidente. Bueno, pues ya vimos que esto cambia según las fórmulas filosóficas de cada época. La postura de Pascal nos interesa por muchos motivos. En primer lugar,
como toma de distancia y respuesta del propio Descartes, que ya sabemos que es de alguna manera el padre del materialismo, no totalmente, esto tiene obviamente un debate, pero sí se le ve así. Pero más allá de ello, Pascal ha intuido algo del movimiento futuro ascendente de extracción de la razón y ha provisto la crisis de una filosofía que se ha hecho a un lado de la razón. Hoy esta crisis nos interesa profundamente, puesto que afecta nuestra cultura, nuestro modo de ver las cosas y nuestra sensibilidad. Vivimos en una época en la que se ha afianzado la crisis de la razón. Estamos en crisis, razonamos mal. No es tan difícil ubicar el tiempo en el que el primado, la razón, comienza a ser cuestionado en la historia del pensamiento occidental. Desde mediados del siglo XX se abren camino instancias que pugnan en contra de aquel primado, pero tal vez como la obra de Nietzsche, cuando se consuma el cuestionamiento de la hegemonía de la razón desde una perspectiva que aún, subvirtiendo los moldes de la arquitectura del pensamiento postcartesiano, queda bajo el signo del mismo principio de inmanencia, aun cuando no se compara la tesis a la que se atribuye el cogito cartesiano, de cogiti ergo sum, ¿se acuerdan? El llamado principio de inmanencia. Sin embargo, es evidente que el movimiento ascendente del racionalismo moderno está marcado por una instancia negadora de la trascendencia. Cada vez más el racionalismo se aleja del formato espiritual. Y esto nos deja como huérfanos. Esta tesis merece un esclarecimiento. En otros trabajos anteriores hemos sostenido que la filosofía cartesiana no ha de ser interpretada solamente así. Hay que interpretarla de otra manera. Bueno, y de este lado tenemos el libro de Blaise Pascal, donde trabaja esto, y le llama a él como las razones del corazón. Es un libro buenísimo. Por desgracia, ya vivíamos en la época del marketing y es un libro mucho menos leído que las tesis cartesianas, obviamente de Descartes. Bueno, y vienen además en los libros San Agustín de Hipona, puede decir que la inmanencia es precisamente la propiedad por medio de la cual se determina la realidad, permanece como un cerrada en sí misma y acotando en ella todo su ser y actuar. Es como muy constreñida. Estas son las Confesiones de San Agustín, que también son otro libro que merece mucho la pena la lectura del mismo para poder entrar un poco en todo lo que la filosofía se perdió una vez que vino la famosa escuela de Cambridge. Aquí están las razones de Pascal con más detalle. Dice, hay dos tipos de espíritus, dice Pascal, no son dos razones, sino dos maneras de usar la razón. Uno penetra viva y profundamente en las consecuencias de los principios, es el espíritu deductivo. Nos metemos hasta la cocina y entonces penetramos viva y profundamente en todas las consecuencias de los principios que observamos. Es el espíritu de precisión o espíritu de geometría. Este puede ser espíritu fuerte o estrecho. Y el otro comprende un gran número de principios sin confundirlos. Es amplitud de espíritu y puede ser amplio o débil. Es decir, podemos tener espíritus muy amplios o muy angostos, o podemos tener espíritus muy deductivos o poco deductivos. Así pues, mantente en el nivel que corresponda a tu ciencia y no quieras ir más allá del mismo Dios, sino conocer a fondo los bienes porque Él puede ser sobrepasado. Y por lo mismo tampoco preguntes qué hay más allá del demiurgo porque nunca lo vas a hallar, en efecto. Tu artesano no tiene límites. Ni pienses como si lo hubieras medido todo en cuanto a su profundidad, anchura, altura, etc. El Padre que está sobre él no podría aceptarlo en tu mente, sino que pensando contra tu naturaleza te volverías necio. Y si continúas en lo mismo, tarde o temprano caerás en la locura de creerte superior y mejor que el Hacedor, soñando que te has elevado más allá de su reino. Y aquí viene el problema del narcisismo. Entonces, cuando habla Pascal de los dos tipos de espíritus, hay que ir con mucho cuidado. La sencillez y la humildad son fundamentales para no entrar en detalles que no son apropiados y que normalmente hacen los magos oscuros. Bueno, esto lo vamos a dejar ya por la paz para que ustedes lo puedan leer en las logias, pero yo creo que es muy importante que estas cosas se debatan en las logias, porque los maestros hacen mucho hincapié en el gran problema del materialismo. Aquí está Husserl, la objetividad de la verdad y su independencia de la naturaleza de quienes la juzgan. El realismo fenomenológico de estudiar las esencias objetivamente necesarias y las conexiones que se dan entre ellas. Las principales perspectivas del análisis del fenómeno. El instante estético sería una suerte de átomo temporal que vive en el esteta. El esteta es la persona que considera el arte como un valor esencial que tiene que ver con la estética. Se trata del momento evanescente en el que el individuo encuentra la ocasión propicia para gozar intensa pero fugazmente de algo finito, sin que ese gozo determine el curso de su existencia y que ese átomo de tiempo tenga otro destino que el desaparecer. Ven ustedes qué interesante esto. De él se distingue el instante en su sentido fundamental ético-religioso, que es comprendido por Tenusien como el presente pleno. De esta manera se forma el instante, afirma el intérprete a mi modo de ver con la razón de Kierkegaard.
Lo piensa sobre la base de tres planos diferentes, el antropológico, el cristológico y existencial. La cristología es la parte de la teología cristiana que dedica su estudio al papel que desempeña Jesús de Nazaret en tanto haber sido designado con el título de Cristo o Mesías, que significa ungido. En el plano antropológico se refiere a la síntesis de tiempo y eternidad. Esto es muy interesante, vean. El plano antropológico se refiere a la síntesis de tiempo y eternidad. Tenemos la eternidad y tenemos el tiempo. Eso también lo resuelve la teosofía de otra manera, con otros términos. El instante, ¿dónde está? El instante es una expresión de aquella otra síntesis. Es decir, el instante es un trozo de tiempo que vive en el espacio de la eternidad. La de cuerpo y alma operada en el espíritu a través de la cual el sujeto se pone como tal. En el plano cristológico mienta la paradoja presentada por el instante en el que Dios infinito se vuelve en Cristo, un hombre finito, tornando histórico y temporal lo eterno. Lo convierte en histórico y temporal lo que no podría serlo a la luz de lo eterno. Finalmente, la perspectiva existencial concibe al fenómeno como el punto de partida para lo eterno, que antes no estaba allí. El famoso devenir que hacemos a través de nuestros actos y elecciones, entonces lo que hacemos son instantes fenomenológicos a través de los cuales nosotros estamos cavando la tumba de lo que somos en relación a lo que no vamos a agregar al quinto principio para ir hacia nuestra parte eterna o lo que el esfuerzo que hacemos para poder agregar en la mayor esfuerzo posible la cantidad de contenidos a ese espacio. Desde este plano existencial hay un instante que representaría aquella decisión concreta y libre del hombre en lo absoluto y eterno que determina el hoy, y de un modo hasta hoy imprevisible, el sentido de su existencia individual otorgándole así su propia y actual plenitud. De estas múltiples formas de instantes, las reflexiones que aquí comienzan habrán de concentrarse en el sentido ético religioso y dentro de él, solo en el plano antropológico, que es que yo creo que nos interesa como teósofos, y del existencial dejando de lado intencionalmente las famosas paradojas. Es decir, tenemos que aprovechar los instantes que tenemos como teósofos para que una vez que hacemos la invocación para nuestros hermanos mayores, para que nos ayuden y nos inspiren, podemos aprovechar esos instantes en donde pongamos nuestras dudas y veamos en qué medida estas pueden ser resueltas y podamos ser entonces estimulados para poder transmitirlas, escucharlas, debatirlas y de alguna manera atornillarlas mejor en nuestro sentido común. Y eso se hace construyendo esos instantes. Aquí tenemos lo que ya habíamos visto, el compañero teosófico, el estudiante de teosofía y el compañero teosófico 3. Bueno, esto, por supuesto, cuando seamos chelas. La cosa es cómo adelgazamos esto a lo que sería entonces un estudiante común y corriente que no es un chela, otro estudiante teosófico que no es un rinpoché, y cómo observamos entre nuestro compañero y nosotros una realidad que es lo que estamos leyendo, es decir, la realidad de Kant, la realidad de la filosofía. Y a partir de ella ver cómo podemos ensanchar nuestra lucidez en el nivel en el que estamos, que no es el nivel en el que el maestro estaba juzgando a los chelas. Es decir, va 2 pisos más abajo en donde estamos nosotros. El instante estético sería una suerte de átomo temporal en el que vive el esteta. Es un átomo temporal, el instante estético. Acuérdense que esteta es la persona que considera el arte como un valor esencial. Se trata de un momento evanescente en el que el individuo encuentra su ocasión propicia para gozar intensa pero fugazmente de algo finito, sin que ese gozo determine el curso de su existencia y sin que ese átomo de tiempo tenga otro destino que desaparecer. Al final de cuentas es dramático esto, porque esto va a desaparecer y eso va a producir un dolor especial. Se va a acabar lo bonito y también va a producir un alivio cuando aquello que se va a acabar es desastroso y complicado. En él se distingue el instante en su sentido fundamental ético-religioso, que es lo que ya habíamos explicado. Y se acuerdan que el maestro ya nos había explicado entonces que los principios sexto y séptimo no están dentro del organismo, sino están fuera del organismo, así como una pequeña porción del manas superior. Entonces aquí les puse el ejemplo de un hombre y mujer, de cómo se vería, poco fisiológicamente hablando, el cómo estamos. Y por eso hay tanto debate y tanta discusión si una parte del atma está dentro del plano físico, perdón, dentro de los principios internos del ser humano, y otra parte pertenece ya al plano átmico, o si esto está flotando en la parte de individualidad y si está flotando a qué distancia, bueno, yo qué sé, al final nos podemos quedar con lo que los maestros dicen, es decir, no están integrados en la parte interna, nunca estuvieron en el cuerpo interno, es lo que explican en lo que ya revisamos en las otras, en las clases anteriores. Bueno. Vamos a continuar. Ahora viene un repaso respecto a los chelas, porque estamos hablando también de chelas.
Enseñanzas para buscadores, estudiantes teósofos que, influidos por historias ejemplares o bodhisattvas, pretenden algún día llegar a convertirse en chelas. Repito, enseñanzas para buscadores, estudiantes teósofos que, influidos por historias ejemplares de bodhisattvas, pretenden, inspirados por estas historias, algún día llegar a convertirse en chelas en probación y, si nos va bien, bueno, ya más adelante ser chelas aceptados. Bueno, aquí hay una referencia en el Theosophists de julio de 1883, 2 años después. Vamos a ver un poco el detalle de los chelas. Eh, Aquí está una mujer que se llama Vera Vladimirovna Johnston. Es la nieta de Blavatsky. Fue una teósofa y sobrina de Blavatsky, perdón, sobrina, fue la esposa de Charles Johnston. Después de la muerte de su tía, los Johnston se convirtieron en miembros de la Sociedad Teosófica. Y escribió ella el siguiente artículo en el Theosophist de julio de 1883. Y habla del estatus de Jesús, el estatus de Jesús de Nazaret. Dice, las enseñanzas de la benéfica y sublime sabiduría que ahora están siendo impartidas por los benditos Mahatmas. Ven qué bonito escribe la mujer. Las enseñanzas de la benéfica y sublime sabiduría, benéfica y sublime, que ahora están siendo impartidas por los benditos Mahatmas. Uno aprende a colocar incluso los grandes seres del mundo a la luz de la verdad, de lo que ellos están enseñando, donde la grandeza meretriz que ha crecido a su alrededor y por el engaño de la ignorancia y los entusiasmos del fanatismo se hunde en la insignificancia ante las glorias de su verdadero estado. El logro a través de una evolución más rápida de almas que han ido delante en los millones de personas más rezagadas de nuestra raza. Las enseñanzas de la benéfica y sublime sabiduría que ahora están siendo impartidas por los benditos Mahatmas, uno aprende de colocar incluso a los grandes seres del mundo a la luz de la verdad, donde la grandeza meretriz es lo mismo que decía arriba, entonces lo estamos repitiendo aquí para verlo. Y esta es la foto de lo poco que hay acerca de esta señora Johnston. Jesús tenía un mensaje que dar al mundo como una de las almas divinas y era como el de un hijo de Dios que descendería a la tierra y se hacía hombre para salvar al hombre. Jesús era un hijo de Dios, pero no como la mayoría de los cristianos creen que lo fue. También lo fue Buda, y así también hay algunos ahora en la tierra que están dando sus legados para salvar a la humanidad. Aceptar verdaderamente las enseñanzas de la teosofía es abandonar toda hipocresía y sectarismo, sentir que solo hay una fe en todos los hombres y que deben estar unidos, eliminar implacablemente las falsedades que han inventado las verdades fundamentales de todas las religiones y reconocer que una luz ininterrumpida brilla desde todos los rincones y que no debe haber una separación de los pueblos de la tierra en sectas. Mi mente ha sido instruida en esta manera tan eficazmente en los últimos años que, aunque estoy más impresionada que nunca por la belleza divina que durante la mayor parte de mi vida atribuí a Jesús como Dios, sin embargo, a la luz del conocimiento que he obtenido de la teosofía, no puedo ahora colocarla por encima de Buda. No creo, sin embargo, aunque pueda equivocarme, que Buda pueda ser tan amado por sus seguidores como lo fue Jesús, ni que su nombre inspire tanto entusiasmo y devoción. La larga procesión de mártires que podemos decir murieron por amor a Cristo, es decir, hasta donde yo sé, desconocida en la historia del budismo y sigue y sigue y sigue con una prosa maravillosa. Este, sí, la sobrina de Blavatsky, una vez que Blavatsky murió, pueden ustedes bajarlo en el Theosophist, ahí vienen los datos si a ustedes les interesa también tener un buen debate de esta historia. En el Theosophist de julio de 1883 aparece aquí. Aquí dice The Status of Jesus, aquí está, y aquí viene todo lo que estamos leyendo. Obviamente es nada más, es una probadita para que ustedes se animen entonces a estudiarlo por su cuenta. Esto es más sobre lo mismo, el gran poder para el bien que ha acompañado el nombre de Jesús en esta tierra no puede ser obra de mera casualidad, ni por otra parte causado únicamente por los exagerados atributos que le atribuyen las falsas enseñanzas de un sacerdocio conspirador y equivocado. ¿No podría decirse más bien que es el resultado del karma divino de una vida consagrada al servicio de sus semejantes? Y de nuevo, sería incorrecto decir que también el resultado de la vigilancia de su espíritu elevado desde su muerte hasta la evolución de las razas sucesivas y que ha sido todavía útil a la humanidad en la medida en que es posible que alguno ahora pueda suponer entonces la llegada de un nirvana. Bueno,
También quisiera preguntar, si se me permite tal pregunta, ¿cuál es la posición exacta de los Mahatmas le dan a Jesús en la sagrada orden de los adeptos que ha dejado la tierra? Le dan el mismo rango que bueno. Empieza a preguntar todo esto que obviamente después va a ser contestado en la parte de preguntas y respuestas. Acuérdense que esto ya fue publicado cuando ya no estaba como editora Blavatsky porque ya había desencarnado. Pero la prosa es muy buena y las preguntas que se hace un cristiano para poder entrar entonces en esta filosofía mucho mayor que engloba todo, que es la teosofía, son todavía válidas hoy a pesar de la cantidad de años que han pasado. Luego tenemos el suplemento de Theosophies también de julio, y aquí aparece entonces pues algo de chelas, las chelas laicos. La primera regla para candidatos del discipulado es antes de desear, trata de merecer. Esa es la regla que hace Blavatsky. Y aquí ese es el traductor para que ustedes lo puedan bajar entonces de internet. Entonces, la primera regla para los candidatos que querramos ser en algún momento determinado discípulos o chelas es que antes de desear serlo, mejor tratemos primero de merecerlo. Hay que ver cuáles son las labores y los trabajos que tenemos que hacer para que tengamos como mérito la posibilidad de ser tomados en cuenta. El chela no solo es llamado a enfrentar todas las malas inclinaciones latentes de su naturaleza, no solo es llamado a purificar sus fallos, sino también todo el poder maléfico acumulado por la comunidad y la nación a la que pertenece. Ojo, aquí esto ya da a una discusión profunda. Bueno, vamos a empezar con la palabra chela, entre otras, ha sido introducida por la teosofía en la nomenclatura de la metafísica occidental y la circulación de nuestra revista, en este caso el de Theosophist, se amplía constantemente. Será correcto dar una explicación más clara sobre el significado de este término y las reglas del chelado, en beneficio de nuestros miembros europeos, sino incluso también de los orientales. Esto lo escribe Blavatsky. Ahora estamos viendo la prosa de Blavatsky, cómo escribe. Entonces, lo que está diciendo es que como la palabra chela ya empieza a usarse por todos lados en la filosofía metafísica occidental, porque no se usaba, pero se empieza a usar a raíz de la teosofía, y la circulación de nuestra revista se amplía constantemente y usamos este término, bueno, entonces hay que explicarlo, hay que explicar el significado de este término y las reglas que tiene el chelado, en beneficio de nuestros miembros europeos que no tenían acceso a este tipo de información, e incluso de los orientales. Bueno. Un chela es alguien que se ha ofrecido como alumno para aprender de manera práctica los misterios ocultos de la naturaleza, los poderes psíquicos latentes en el hombre. El instructor espiritual al que propone su candidatura se le llama gurú en la India, y el gurú verdadero es siempre un adepto de la ciencia oculta, un hombre que posee un profundo conocimiento, tanto exotérico como esotérico, especialmente este último, el esotérico. Alguien que controla su naturaleza carnal por medio de su voluntad. Su voluntad ha crecido tanto que puede controlar absolutamente y completamente su naturaleza carnal. Y que ha desarrollado el poder, Siddhis, de controlar las fuerzas de la naturaleza y la capacidad de averiguar sus secretos gracias a la ayuda de sus poderes de su ser, antes latentes, pero ahora activos. Bueno, entonces ahí estamos viendo lo que es el adepto. Bueno, ofrecerse como candidato al chelado es bastante fácil. Convertirse en adepto es una tarea súper tremendamente difícil que un hombre podrá emprender. Hay muchos poetas, matemáticos, mecánicos, estadistas que son natos, pero un adepto nato es algo prácticamente imposible. Porque aunque en muy raras ocasiones oímos hablar de alguien que tiene una capacidad innata extraordinaria para adquirir conocimiento y poder ocultos, incluso él tiene que superar las mismas pruebas y someterse al mismo autoentrenamiento que otros aspirantes menos dotados. En este asunto es muy cierto que no hay un camino especial por el que los favoritos puedan viajar. Durante siglos, la selección de los chelas, fuera del grupo hereditario del interior de la Gompa, de los templos, ha sido llevado a cabo por los Mahatmas de los Himalayas. De entre los místicos naturales, numerosos en el Tíbet. Las únicas excepciones han sido los casos de hombres occidentales como Flood, Thomas Vaughan, Paracelso, Pico Della, Mirandola, el conde de Saint Germain, etcétera, cuya afinidad temperamental con esta ciencia celestial forzó, en mayor o menor medida, a los distantes adeptos a entablar una relación personal con ellos, y les permitió obtener una parte pequeña o grande de la verdad total según las posibilidades de los contextos sociales en donde estos grandes encarnados habitaban. Bueno, esto es de los chelas. Tengo un poco más de esto y es para cerrar lo que el maestro estaba diciendo en esta pequeña carta. Entonces, en el cuarto libro del QT, en el capítulo concerniente a las leyes de los upasanas, aprendemos que las clasificaciones necesarias para un chela son, y aquí viene, salud física perfecta, pureza mental y física, un propósito inegoísta, claridad universal, comprensión para todos los seres, lealtad y fe diamantina en la ley del karma, independientemente de algún poder de la naturaleza que podría interferir como ley, cuyo curso no puede obstruirse por ningún agente, ni ser modificado por la oración, ni siquiera por ceremonias exotéricas propiciatorias. No se toca karma.
Una osada intrépida en toda emergencia aún a costo de su vida, cuando se trata de salvar algo o alguien. Una percepción intuitiva de que él es un vehículo de Avalokitesvara, el que ve hacia abajo manifestado, o Atma divino o espíritu. Una calmada indiferencia, pero justa apreciación para todo lo que constituye el mundo objetivo transitorio en su relación con y hacia las regiones invisibles. Los libros del Kyuté son tantras búdicos tibetanos con 100 obras individuales reunidas en algunos 20 volúmenes, etc. Bueno, aquí están entonces los famosos libros del Kyuté en el Tibetan Buddhist Tantras, un análisis preliminar de David Reigler. Bueno, el Chedaship aquí aparece más y ahora aparece lo del maestro KH que escribió al señor Leadbeater. Y le dice el maestro KH, el Chela es una etapa educativa y de prueba. Y solo el Chela puede determinar si terminará en adeptado o en fracaso. Los Chelas, debido a una idea equivocada de nuestro sistema, dice, los Chelas, debido a una idea equivocada de nuestro sistema, a menudo observan y esperan órdenes, desperdiciando un tiempo precioso que debería emplearse en el esfuerzo personal, es decir, en el liderazgo que ellos tengan, porque una vez que entiendan lo que tienen que hacer, no necesiten órdenes. Bueno, esto viene entonces en Jinarajadasa, en las cartas de los maestros de sabiduría, en la primera serie número 7, que son exactamente las que voy a empezar a decirles, que voy a empezar a presentar una vez que termine lo de Barker. El sendero comienza con la colocación del aspirante en prueba bajo la vigilancia de un maestro. Solo después de que el aspirante pase las pruebas y tribulaciones de esta etapa podrá ser aceptado como chela regular y comenzará un entrenamiento que cuando tenga éxito terminará con el logro del adeptado. Aquí HPB escribió lo siguiente. Ofrecerse como candidato a chela es bastante fácil, pero convertirse en adepto es la tarea más difícil que cualquier hombre podría emprender. Esto ya lo habíamos visto de Blavatsky. Pero un adepto nato es algo prácticamente imposible, ya lo había comentado. Y en el último párrafo, debido a su dificultad y necesidad de estar listo para el discipulado, se recomienda con frecuencia que el aspirante simplemente trabaje para la humanidad y deje que la oportunidad se presente cuando el momento sea propicio. En relación con esto, el maestro KH escribió a un miembro de la Sociedad Teosófica lo siguiente, otra vez el maestro KH hablando del tema. No suspires por el discipulado, no persigas aquello cuyos peligros y penurias son desconocidos para ti. En verdad, muchos son los chelas que se nos ofrecen y este año han fracasado tantos como los que fueron aceptados en probación. El discipulado revela al hombre interior y saca a la luz los vicios latentes, también las virtudes latentes. El vicio latente engendra pecados activos. El vicio latente engendra pecados activos y a menudo va seguido de locura. De 5 chelas laicos elegidos por la sociedad y aceptados por nosotros bajo protesta, 3 se han convertido en criminales y 2 están locos. Sed puros, virtuosos y llevad una vida santa y estaréis protegidos. Pero recordad, quien no sea tan puro como un niño pequeño, mejor que deje el discipulado, porque ya vimos lo que pasa. Durante el periodo de prueba, que normalmente pero siempre dura 7 años, los aspirantes son sometidos a pruebas para demostrar su aptitud y desarrollar cualidades necesarias para la seguridad tanto del maestro como del alumno. Esto marca el comienzo del entrenamiento del Chela. Sin embargo, este entrenamiento no es uno en el que el maestro esté constantemente guiando al Chela y diciéndole lo que tiene que hacer. En una carta a Franz Hartmann, que sabemos quién es, el maestro le escribe: somos líderes, pero no niñeras. Los débiles, no los fuertes, tienen una necesidad constante de orden. Da un paso adelante y trata de ver con claridad qué es lo que más se necesita en la sociedad. Busca cuál puede ser tu deber y cúmplelo. Si haces lo correcto, yo estaré a tu lado, pero no te daré ningún consejo, ni te involucraré en nada, a menos que sea inevitablemente requerido y tengas grandes dudas para avanzar. Bueno, estas son las cosas que se dicen y ahora vamos a revisar detalles. Ya para cerrar el tema este, recuerden, se los dejo para que le puedan tomar una foto si quieren. ¿Qué son las cartas de Barker y los números cronológicos? Esto siempre es útil porque a la hora de buscarlas luego en internet o en cualquier otro lado, resulta que la carta que estamos buscando no es exactamente la que queríamos porque hay un orden cronológico y un orden de lo que le dio Barker desde el punto de vista de lo que Barker consideró que era importante en la selección de las. Y es lo que acabamos de ver, las de Barker.
Aquí están todas, lo pueden ustedes bajar también de internet. Aquí están las firmas del maestro Cache y el maestro Moria. Aquí están las siguientes personas, fueron en algún momento chelas o alumnos de los distintos Mahatmas y por lo tanto recibieron correspondencia. Y de los que están en rojo son los que conocemos nosotros por ser teósofos: Annie Besant, Blavatsky, Hume, George, Leadbeater, Olcott, Sinet y Subarro. Los demás los conocemos menos. Sí se pueden encontrar un poco las biografías de ellos y de algunos y encontrar en qué momentos estuvieron presentes. También tenemos un problema de interpolación porque algunas personas que recibieron también cartas tienen un nombre y tienen un homónimo de algún otro maestro también muy desarrollado, a pesar de que hayan podido fallar. O sea, hay todo un lío aquí con los nombres, por lo menos de los que no son los seres habituales dentro de la teosofía. Esto es lo que en la categoría de Mahatmas y adeptos que están en la teosofía, la categoría de Theosophy Wiki, la Wiki Theosophy, aparecen entonces para que se puedan buscar: Jesús, Hilarión, Gautama Buda, Polonio de Triana, Roger Bacon, Cagliostro, y con esto sacamos las biografías y podemos analizarlas en el contexto y ver más o menos la influencia que los maestros tuvieron sobre ellos. Aquí está también los otros que recibieron, dice categoría de los que recibieron las cartas con otra versión. Perdón, ok. Y personas que pudieron ver en su traje, en su Mayavi Rupa a los maestros, también hay una lista. Y luego algunas abreviaciones que se utilizan demasiado para que a lo largo de las cartas para saber a qué se refieren. Bueno, y ya vamos a entrar ya prácticamente con Jinera Hadasa. Voy a dejar hasta acá entonces el tema porque ya a partir de la siguiente arrancamos con Jinera Hadasa porque me parece que las cartas ya se acabaron aquí. Sí, ya se acabaron. Lo que sigue es Jinera Hadasa. Entonces voy a dejar hasta acá y dejo de compartir. Bueno, todavía alcancé que estuviera aquí Caro. Sí, y aquí estoy todavía. Bueno, pues tenemos el final de las partes de Barker, de las cartas de Barker. Ya llegamos al final de Barker y vamos a empezar entonces con General Cadasa. Chicos, preguntas, dudas, comentarios. ¿Perdón? ¿Sí se Sí, se te escucha? escucha, Sí, 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 Pati. se Ok. escucha. Tengo dos preguntas, Enrique. ¿Qué Buenas pasó? tardes a todos. Mira, ahorita con lo del celado que mencionó usted respecto a esa parte, tengo una pregunta. ¿En el celado también se podría manejar lo que sería, al final de cuentas, ser un mago, el chela? Ser un Esa es mi mago. pregunta. Ser un mago, el chela podría ser. Yo creo que no estoy capacitado para contestar eso, pero yo creo que no, es una opinión. El chelado es, como ya dijo el maestro, es un compromiso muy complejo para entrar en la supervisión que ellos tienen, para poder seguir después a adepto y finalmente convertirse en maestro, y después maestro de sabiduría, y después Chohan, Mahachón, y toda la secuencia que alguna vez nos presentó Ángela en un esquema que hizo, que indica los pasos que vamos a seguir todos en algún momento determinado de desarrollo. Eh, Puede ser que la activación de los principios internos que la persona tenga, de los poderes latentes, pudiera tener también, al final de cuentas, el control de las fuerzas de la naturaleza, con lo cual se llama magia. Puede ser, supongo, pero no creo que sea. Bueno, no sé cómo esté elaborada la pregunta, pero debido Sí, a mi mira, limitación para... Ujú. es en referencia a lo siguiente. Al manejar las leyes de la naturaleza y obviamente las leyes universales, al final de cuentas ellos se consideran como magos, ¿no? Porque realizan magia, ¿sí? En el aspecto de que van a través de la voluntad, me imagino, no he leído tanto esa parte, pero yo creo que a través de su voluntad van creando magia hacia las cosas y hacia la gente, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocada. No, pues no me atrevo a contestar eso, Pati, porque no lo sé. No sé si podamos poner ese calificativo y esto pueda de alguna manera como distraer lo que ya explicaron los maestros, que simplemente entrar en una supervisión rigurosa por parte de ellos, que les va a dar como resultado el control de estas fuerzas
y que si lo hacen bien, pues serán magos blancos y si no serán hechiceros, puede ser. O sea, yo creo que tal como lo estás preguntando, sabemos que muchos de estos adeptos a veces eh, se van al lado izquierdo y pues terminan haciendo lo que estás comentando tú como, en este caso, magia, que sería como hechicería, cuando es oscura, se le llama hechicería más bien, que consiste en hacer ese tipo de cosas que normalmente nosotros, que estamos mucho más abajo de ellos, pues las vemos como cosas que no podemos entender y automáticamente las ponemos como sobrenaturales. Creo que por ahí puede ser un poco la respuesta que te puedo dar, pero realmente no lo sé, Pati. Ujú. Ok, y la segunda pregunta, Enrique, que me surgió es la siguiente. En el caso de lo que sería el celado, sé que de repente por el alto nivel vibratorio y el alto nivel de conocimiento que la persona adquiere a través de su trayecto de vida, va llamando la atención del maestro y se dice que cuando el alumno está listo, el maestro se presenta, ¿no? En este caso, tú decías que no, el Chela no es que alguien que nazca con esas cualidades, que son adquiridas, pero creo que en cierta manera también pueden nacer, ¿no? Como chelas. Pues Blavatsky dice que no, hay por ahí alguna excepción con Leadbeater o lo que sea, pero bueno, pero normalmente no, siempre hay un esfuerzo, como como todo en la vida, es lo que yo entiendo, y a través de ese esfuerzo tú vas adquiriendo poco a poco habilidades y claro, cuando la persona es un autodidacta, en uno de los libros de Ed Vittel tiene cuatro formas de desarrollo, que son el que lo hace solo, el totalmente autodidacta, el que tiene un maestro pero está fuera de estas escuelas serias, el que, o sea, y el cuarto de ellos, porque no recuerdo exactamente cómo lo pone él, pero el cuarto es el que ya va de acuerdo a la educación formal, al gran ministerio a través del cual uno se desarrolla con los maestros apropiados para que las cualidades, tanto morales como las grandes capacidades, se vayan desarrollando. Por eso buscaron a muchos clarividentes, Blavatsky en su época, para convocarlos e invitarlos a entrar en el formato normal de desarrollo y con lo cual puedan seguir la secuencia que, repito, es la que alguna vez nos dijo eh, Ángela, nos puso un esquema muy bien hecho de lo que espera la persona en su ascenso. Pero para poder entrar ahí es mucho más fácil cuando uno está bajo la tutela de los maestros que pertenecen, en este caso, a los maestros transhimaláyicos, a la logia blanca, que cada uno, bueno, tiene su manera de trabajar a través de las diferentes iniciaciones que tienen las escuelas serias, las escuelas mistéricas. Tienen muchas iniciaciones en donde paulatinamente se van adquiriendo a través de esas iniciaciones nuevas como cualidades, y estas son muy largas, tardan mucho tiempo, requieren mucha disciplina y también se pueden hacer por su cuenta, pero no sé cómo, no sé, yo te digo lo que dicen los maestros, que no se puede, lo que dice Blavatsky, que no se puede, que tiene que hacerse necesariamente un proceso de intención y de trabajo y en una siguiente encarnación se toma todo lo avanzado y hasta que la persona puede llegar a un punto en donde es necesario que llegue algún maestro que le ayude a organizar su trabajo terrestre para que desde el plano celeste se pueda más o menos conducir eh, y evitar que la persona pueda caer en las tentaciones del lado izquierdo, a través de engaños, sugerencias, tentaciones o lo que fuera. Es todo un tema ese. Esto es una sola síntesis. Les di nada más una síntesis de chelado, pero hay mucho que se puede leer sobre el chelado, como para tener mucho más afianzada el concepto de lo que es. Y como somos teósofos, pues estamos en una escuela que va en ese sentido, si es que seguimos eh, bueno, eso es más o menos como lo veo, Pati. Ok, muchísimas gracias. Que tengas bonita tarde. No, Igual igualmente. para todos. Bueno, chicos, pues a Vilma. ¿Qué pasó, Vilma? Hola, buenas tardes. Una preguntita y perdón, porque sé que podría encontrar la respuesta volviendo a ver la presentación. Y bueno, al margen, Enrique, un millón de gracias por todas las, por todo el mundo que nos abres con las posibilidades de acudir a fuentes, otros autores. Un millón de gracias. Generalmente trato de notar, pero esta vez no pude, fue un poco rápido. Al principio de la presentación nos hablaste sobre
una publicación de Eliphas Levi Ah, el y en IPAS este está momento, en el Teosofist, ajá, ok, está en la revista Theosophist. Ah, ya. julio de ¿Y 1981. tú recuerdas la fecha de la publicación, el Sí, julio número de de la revista? 1881, y como toca un tema medio como de eutanasia, pero lo toca muy bonito, por eso los invité a que lo lean, porque hay una riqueza en el Bien, Teosofist. Imagínense, el Teosofist es quienes escribían ahí, Blavatsky, Levi, o sea, hay unos artículos impresionantes, que no son como los de ahora, son mejores que los de ahora. Entonces, de repente hay que bucear un poco. Y yo lo que hago, según se van presentando las cartas, es entrar un poco al Teosofist para ver cómo estaba. Y hay unos tesoros ahí monumentales. Lo vamos a hacer ahora que empecemos con los de General Hadassah. Cada vez me voy a meter más porque veo que les ha gustado. Entonces me voy a meter más con cosas del Teosofist, aquel Teosofist donde era editora Blavatsky, ujú, porque tiene cosas impresionantes que de pronto vale mucho la pena. De hecho, hay un artículo de teosofía perdón, de homeopatía en 1901, donde estaban dos españoles y uno de ellos es el que lo escribe, porque él había estado en contacto como alumno de estos profesores. Hay muchos alumnos perdidos que tuvieron la dicha de estar en estos lugares y que de repente hacen unos artículos, pues como los puede hacer un alumno que ha estado, pues con estos seres irrepetibles que existieron hace tantos años. Entonces, tenemos ese tesoro ahí. Hay toda una página de los norteamericanos que han puesto, o ingleses, no sé, donde uno puede revisar todos los números de Theosophist y también de la otra revista importante de Lucifer, porque hay unos artículos muy buenos. Bueno, ahí viene el de Lipas Levi. Entonces, por eso es que luego hay debates ahí oh, de muy bien. publican y regresa. Blavatsky lo hace muy bien. Entonces, de tanto en tanto, sí convendría en las logias que se pongan a leer la revista, es lo que yo les sugiero. El tío Sofía es un poco más adelantado, ya es otra cosa. Pues es obvio, ¿no? Es que obviamente poco a poco, pues estamos ya muy lejanos. Muchos artículos son republicados y muchas otras cosas son de opinión. Algunos son interesantes de los números más recientes porque tienen una explicación más moderna con lo mucho que ha avanzado la ciencia. Pero en realidad aquí hay una joya y hay que aprovecharla. Es lo que es la opinión que yo tengo. Muchísimas gracias. Enrique, muchísimas, muchísimas gracias. Y Ya está. otra cosita pequeñita también, perdón, ah, también en relación a toda esta riqueza que nos compartes al estudiar las cartas de los maestros. También fue muy interesante, primera vez que escucho ver a Vladimirovna, la sobrina Ah, de sí. Elena Blavatsky. Ahí se me Mi enredó la lengua. pregunta es, sí, pero muy, muy bello lo que compartiste de ella y otra vez nos das tantas posibilidades que hay que hacer una lista de Escribe prioridades por donde precioso la comenzar. sobrina, escribe bien bonito, tiene una prosa increíble, Bellísimo lo que muy presentaste. Mi pregunta, cuidadosa, Enrique, elegante. muy linda. Mi pregunta es, otra vez, yo sé que puedo investigarlo, pero quiero aprovechar que estás aquí. ¿Tiene publicaciones ella? ¿Escribe también para el Theosophist? ¿O cómo acceder a más de las reflexiones de esta maravillosa mujer, por lo De que esta hemos visto un sobrina. poquito hoy? Mira, yo empezaría a rastrearla por medio de los Johnston, y hay fotos y todo, y etcétera, y luego, por supuesto, la influencia que tiene toda la familia de Blavatsky, cuando Blavatsky estaba todavía viva, y luego después de ella fallecida, entra a la Ciudad Teosófica y publica cosas. Y publica artículos desde el enfoque que tiene ella y hace ahí, no sé, es como interesante verlo en ese momento, qué hace un cristiano entrando a la teosofía y cuáles son sus dudas y cómo acomodar a las cosas que aprendió como Ujú. cristiano a las cosas, y eso lo trabaja muy bien ella, creo, por lo menos lo plantea de una manera como interesante para empezar. Y ya luego se pueden ver a lo mejor otras obras. Ya sabemos que todos los autores, no todas sus obras son monumentales, depende mucho de la influencia que hayan tenido, la inspiración, el momentum, y tenemos obras medianas, regulares, y luego tenemos como grandes obras, de repente hay una o dos obras monumentales. No todos son como Blavatsky, que todas son monumentales, ni como los maestros, pero bueno, ni como Annie Besant, etcétera, pero los otros teósofos de tercera o cuarta generación tienen algunas obras muy buenas, otras regulares, y hay que saber diferenciarlas, porque las muy buenas pues, son muy buenas, como los pintores también, los pintores no todo es perfecto,
pero tienen obras muy especiales. Y lo mismo tenemos que hacer como teósofos, tenemos que saber cómo distinguirlas y buscar y encontrar. Y yo creo que a todos nos ayuda cuando alguien encuentra de repente alguna cosa bonita. Yo he tenido la dicha de que de repente les pongo libros que voy encontrando y la gente luego me escribe para decir que dónde está y que quiere verla. Luego se les barren un poco los platinos y me ponen a buscar algunas cosas y que no, porque tenían un error respecto a cómo lo estaban buscando, pero al final llegamos a la conclusión. Pero hay que ir rescatando estas obras porque es muy importante leerlas, son muy buenas. Y entonces Sí. a mí me encanta que tengan todos la inquietud y que luego incluso me recomienden revisar alguna obra. Todo eso me encanta, porque obviamente o sea, yo le dedico mucho tiempo a la presentación, pero me gusta mucho aprenderlo. Quiero aprenderlo, quiero entenderlo, quiero transmitirlo. Y toda la ayuda que me llega bien, las preguntas, todo eso, pues trato como más o menos de acomodarlas dentro de las limitaciones que tengo. Por supuesto, me considero un estudiante normal, pues el tema es que nos ayuda todo para que el día de mañana podamos tener un bonito debate y luego que podamos conservar toda esa información en la cabeza para que cuando venga el debate podamos echar mano de todo lo que ya aprendimos. En algún momento dado, sí voy a hacer la clase en formato de debate, voy a iniciar una clase también sobre las collecting writings, que me encantan, en paralelo a lo que va a seguir de las cartas, para que poco a poco, y voy a iniciar una parte más de debate, a ver cómo le hago, pero tengo la idea de que se puede hacer y creo que puede ser muy buena, y así todos participamos de una u otra manera. Ujú. Un Bueno, millón de gracias. Gracias, un Enrique. millón sin mil Muchísimas de gracias. nada, al contrario. Gracias. Muchísimas gracias. Luz, Luz Marina. Enrique, gracias. Realmente no tengo palabras para decir todo lo que, eh, no sé si, yo no creo que he aprendido, pero sí lo que decía Vilma, ver tantas posibilidades de aclarar, de entender, de profundizar y esa orientación a investigar y ser muy objetivos, eso me parece, esa disciplina en nosotros es muy importante desarrollarla y esto ha sido maravilloso. Y pues espero conocer las de Gina Hadassah y por supuesto Collective Writing porque ahí hay mucha información que amplía lo de Muchísima. la doctrina secreta. Bueno, en fin, Y en formato de debate para que todos participemos, porque hay que sí, saber sí, mucho. podemos ir todos leyendo en qué vamos a ir haciéndolas. Sí, ¿Tú tienes lo de Gina Hadassah para que pronto nos sí, pero se los compartieras había el, mandado el ven PDF que y poderlas ir revisando? una vez les puse lo puso Chuy el libro, ¿se Ah, acuerdan? caracho. Y ahí viene de ahí saqué algo que les encantó, porque muchos me escribieron que les había gustado mucho. Bueno. Y y es de Gina Hadassa, o sea, bueno, obvio, pues, es que es más que Barker, obvio, pero Barker también se le reconoce mucho el esfuerzo que hizo, pero cuando veamos a Gina Hadassa hay cosas muy interesantes, muy bonitas. Pasamos a esta segunda versión de otras cartas, y otras obviamente están perdidas, pero voy a hacer la lucha para que todo lo que hayan escrito los maestros que sea publicable lo podamos analizar. A ver si tengo suerte en encontrar toda la información y la voy a ir presentando. Y bienvenida a cualquier ayuda que me hagan y que me envíen para que podamos hacer Y un otra curso. pregunta, Enrique, aquí aprovechando que tú eres todo estudioso y que tal vez sepas, tengo un No me digas. compromiso aquí con el grupo de teosofía acá en Colombia y es si puedo encontrar, si tú conoces de algo que me pueda referenciar o dónde buscar, acerca de la importancia de hallar para nosotros como teósofos, pero a nivel mundial si es posible que haya algo que se podamos profundizar ahí, porque digamos que la historia más o menos sabemos dónde pillarla y está Sí pues hay cosas, expresa. no sé dónde. Pero, y lo otro es la función interna, o bueno, lo que se haya podido ver de esa función, porque yo sé, intuyo, que hay una función por la cual los maestros pidieron hacerla. Y además de unirnos a nosotros a nivel mundial, si hay algo más allá que tú sepas que yo pueda encontrar en donde me atreví a quedarme con la tarea. Y yo dije, Enrique, Enrique, de No, pero pronto es que me puede orientar. no te creas, mira, yo empecé a ir a la biblioteca de Adiar por el 98, 99 más o menos, cuando estaba yo empezando a hacer los primeros libros. Y había una mujer de ojos claros y de pelo muy largo blanco, que era la bibliotecaria y me ayudaba un montón. Me dio libros irrepetibles del Paracelso, etc. Hoy ya no los prestan y hoy está todo muy diferente a lo que fue en aquella época, estaba Rada Burnir.
Y entonces yo tomé notas, pero soy muy, muy desordenado. Y luego yo tengo el problema de que quiero encontrar algo y pues ya no sé dónde está. Y obviamente muchos de esos libros no están todavía en un catálogo online. Se necesitaría una biblioteca donde estén esos libros en físico. Y yo no tengo tantos libros en físico, pero sé que algunos de ustedes sí. Sé que existen razones por las cuales los maestros eligieron la zona de Adiar por el magnetismo. Y sé que o lo escuché o lo leí, pero no sé dónde. Y luego la fuente del maestro Cache, que está también ahí dentro del campus, también tiene una lógica. Él la diseñó y la pintó y también tiene una lógica. Tampoco sé dónde la vi, pero ¡Wow! incluso creo que consiguió el dinero para que se pudiera hacer y está llena de lotos y siempre hay un señor ahí, pues cuidándola con la, Claro, o sea, hay una serie de cosas no ahí muy sabía, qué interesantes de hermoso. aquella época. Sí, Ahora, sí, la fuente es increíble, y súper potente y tiene un magnetismo muy peculiar, como lo tienen muchos templos de los tibetanos. Podemos ver alguna cosa de esas siempre con mucha como precaución, para no decir alguna claro, barbaridad, claro. y que esté muy bien referenciado y por literatura que sea probadamente de la primera generación de teósofos, que seguramente habrá. Mucho de eso lo vamos a desentrañar en las collecting writings, me parece. Vamos a estar buscando, Vale. porque hay también un montón de cosas como del último momento de Blavatsky. Y otros vienen pues en los libros de Annie Besant y de Leadbeater. Pero bueno, de momento vamos a estacionarnos, creo yo, en las collecting writings. Y aparte vamos a ver lo de Genera Hadassa y creo que vamos a ir a hacer descubrimientos. Y esos detalles, si quieres, déjame buscarlos, pero yo perdí muchas libretas de eso que estaba yo haciendo, porque yo empecé en la teosofía como desde el 98 más o menos 99 y me empecé a meter a esa biblioteca que me encantó. Y había mucho estudiante europeo ahí, me acuerdo, todos sin zapatos y con unos ventiladores allí, con un calor horrible, pero bueno, al final eran unos libros increíbles. Claro. Y ahora está totalmente diferente, porque la última vez que vi, pues está todo muy diferente. Y fui para sacarle fotos para lo de la biblioteca que va a estar en Bolivia, para tener una idea. Pero todo está, bueno, no tiene gente, está un poco diferente, está un poco desolado. Bueno, es una Toca opinión. ir a ayudar. Y entonces ya no sé cómo buscarlo, ya no te prestan los libros como te los prestaban antes. Está Jesri ahí, que es una mujer muy, muy capaz, a la que se le pueden consultar cosas. Eh, o sea, como que me sentí un poco descolocado para buscar lo que en algún momento se buscó. Ya no está la bibliotecaria esa que te decía, que era una eminencia. Está ahora otra persona, entonces, pero bueno, hay que acomodarse y adaptarse Ujú. a lo que hay. Pero es una super biblioteca. Ahí hay que estarse horas y horas y a ver, buscarle ahora la forma, cómo es. La forma es, no sé, meterse, checar, ver, pedir libros, algunos son buenos, o sea, y luego ya no te los prestan tanto, algunos vienen ya en formato fotocopiado, pero hay que meterse ahí, hay que volver otra vez a reubicarse en esa biblioteca. Tiene un edificio bonito, está cerca del lugar ruidoso de la calle, pero sí hay, de lo que tú preguntas, sí hay cosas. Y yo creo que Claro. algunos que tienen más años y que han estado en más conferencias y cosas, seguramente han escuchado o han leído cosas al respecto. Pero sí cada cosa tiene su lógica. Y luego Claro. Annie Besant fue comprando más terreno, ya saben, todo el terreno que hay Sí, ahí. sí. Y luego del otro lado de la calle está ahí la imprenta donde se publicaban los libros, la Publishing House, que también está un poco en decadencia y hay que como que despertarla para que vuelva otra vez a tener el impacto que tuvo en algún momento dado. Y bueno, es como yo lo veo desde fuera, pero al final pues hay que trabajar, hay que ayudar, hay que ver qué Mm. se hace para que esta biblioteca, si se hace bien la de Bolivia, podamos nosotros buscar un patrocinio para que también la de Adiar esté hermanada con esa biblioteca, porque ahí va a estar la de Boris de Sirkov. Y entonces en esta hermanación también podemos tener contacto con algunos libros de ahí. Habrá que pedírselo a Tim cuando sea el momento. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que pueden ser muy interesantes, que nos pueden ayudar a todos. Y luego, por supuesto, con la de Chicago. Entonces, que Claro. serían como las tres grandes bibliotecas ocultistas que podían funcionar de una manera interesante y la gente puede visitarlas y podemos ver la manera de tener acceso a Ujú. esas, a esas, pues no sé, a esas bibliotecas. Y yo creo que el Vicente Hauchin también tiene mucho interés en eso, porque alguna vez lo escuché cuando estaba todavía viva la chica que llevaba los archivos, la esposa de Chita. ¿Cómo se llamaba ella? Bueno, no me acuerdo, pero estaba ella todavía viva, que le empezó a decir que era como necesario sacar algunas obras
para darlas a conocer, para estimular a los jóvenes, para que se interesaran al ver a estas grandes personalidades también bebiendo de la cultura teosófica, etcétera. Entonces, Claro, cosas ahí que yo creo que podemos proponer poco a poco si claro. trabajamos de una manera más disciplinada, porque hay Ujú. unos tesoros allí. No, no todos, digo, hay que estar muchos días y de repente ves unas cosas ahí y dices en la torre. Y yo el libro ese que me prestó esa señora de Paracelso me cambió me quedé con el ojo cuadrado. Y de las cosas que dice y las anotaciones que tenía el que tenía el libro. Y claro, te pones a averiguar y investigar y entonces poco a poco vas entrando en una lógica hermosa, pero no siempre pasa. A veces estás con un libro pues un libro que repite casi lo mismo que ya existe. Pero pues así es esto. Si te ayudan, te dan más o menos las coordenadas para que busques y tarde o temprano llega el libro apropiado y ves y sacas ahí anotaciones que te van como ayudando a cerrar los rompecabezas mentales para entender ciertas cosas y luego poder explicarlas. Todo eso está en esa biblioteca, hay que visitarla. Y Claro, sí, lo gracias, que Enrique. preguntabas, hay cosas. Acuda a los hermanos que estén aquí presentes, de pronto Pere o Elsie, que sepan, o algún otro que sepan si pueden información. Voy a poner mi correo acá, si me pudieran No sé, Tengo una información en este momento, si me lo permiten, sí, para sí, a ti. ver, Ángela, Claro. por favor. Bueno, en Hojas de un viejo diario, que es Hay de hojas de un viejo diario. el libro que escribió Olcott, su diario. Ahora creo que son en español, creo que son 3 tomos, pero allí puedes encontrar mucha cosa respecto Aviar. de hallar, cómo lo buscaron, cuándo lo encontraron, lo que pagaron y cómo se fue haciendo poco a poco. Era pequeñito, el río estaba no como está ahora, ahora ese río es una inmundicia Sí, de olor y eso no se puede ir. Bueno, en fin. Y otra persona que te puede ayudar, quizá, que también estuvo allá y estuvo un tiempo, y como así igual que Enrique leyó muchas cosas como casi que privadas, es Pablo Sender. Le puedes escribir a Crotona. Si quieres, si me pones tu correo, yo te puedo buscar la dirección. Ay, Angelita, Y gracias. Sí, también sí. tú que estudias con Ricardo No, Gutiérrez. Ricardo, que yo sepa, no va a a la sede. Él es Ah, como simpatizante, entendí, no sé. no, 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 no. Ricardo Leiteman. No, no, no. Ah, no, claro, Brasil. Ah, no, claro, pensé que te referías a Ricardo, Me nuestro estoy compañero de acá. refiriendo a Ah, él no, claro, completamente. sí, gracias. Voy a hacerle la Él, consulta a él él. también estuvo muchos años y acuérdate que él Claro, fue muy cercano a Rada Burnier y sí, también Angelita, hizo gracias, gracias. muchas investigaciones, incluso con ella misma. Él te puede ayudar muchísimo en ese sentido. Y sobre todo tú estás buscando la parte esotérica de hallar. sí, Sí, Entonces, así en los libros, bueno, en Hojas de un viejo diario se encuentran muchas cosas muy interesantes. y Y yo creo, Ángela, no sé por qué, yo creo que hay un tema, no, yo creo, o de pronto me está armando una película, que hallar, además de obviamente unirnos y ser, digamos, la ujú. madre de todas las logias, seguramente debe tener alguna función tanto externa como interna en ese momento, hoy en día y en el futuro, o sea, debe ser algo. Alguien me dijo, nosotros no nos dependemos de hallar, y dije, ¿cómo que no? Claro que No, 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 sí. no, no, espérame. En ese sentido voy a hablar en frente de todos los hermanos y Ujú, quizá no debería, pero lo que pasa es que las escuelas independientes, o sea, las teosofías independientes como la de Point Loma, la de Pasadena, o sea, la de Altadena, porque en realidad es la de Altadena, esa donde se quemaron muchas cosas, ellos se separaron de hallar. Entonces, ujú. hay muchas instituciones teosóficas que no pertenecen a hallar, o sea, se separaron de hallar y siguieron independientemente. Yo, por ejemplo, pertenezco a una aquí en Estados Unidos,
está Wheaton, que es en Chicago. Allí pertenecemos a Ayar concretamente, o sea, todo lo que nos viene, esa es de Ayar. Ujú. Y entonces hay instituciones que no, que se separaron. No, y Colombia, Entonces, Colombia, hasta donde entiendo, Bogotá, pues somos de la sí, sociedad teosófica, o sea, dependemos de exactamente, allá. sí. Claro, Esta señora de Martínez, Julita, Ah, eh, claro. hizo mucho. Ella también es de la institución de Ayar, o sea, sí, somos de la teosofía y allá antigua, falleció. antigua si se quiere, Mm. la de los maestros, la de Animesan, la de Blavatsky, la de todos ellos. Sí, Entonces, y en España es lo mismo y en todos los países igual claro. que pertenecemos. Voy Entonces, a comunicarme eh, con Enrique los que allá. van a hacer en Canadá, lo que se va a hacer en Canadá, también son filiales de allá, cosas así. Entonces, bueno, te voy a tratar, si me da tiempo, de copiar el, tu email. O yo tengo tu contacto, Angelita, yo lo busco en uno de Ah, nuestros, desde bueno, desde mi perfecto. teléfono te Te envío puedo un datico, en te lo que digo quién pueda soy. ayudarte, Y ajá, en lo que ay, pueda. muchísimas, Gracias. muchísimas gracias, muy Gracias, amable, gracias. Enrique, por No, darme el tiempo y perdona que te interrumpí un poco. no, no, para nada, al contrario, gracias a ti. Y y las hojas del viejo diario, creo que la primera es historia de la teosofía de Olcott, ¿no? Tiene Los muchísimo, 3 libros son todo lo que iba pasando, él iba escribiendo todo y era muy exacto, toda la bitácora. porque esa es una de las cualidades que los maestros piden a, a los pies del maestro, que es un libro maravilloso y que nos puede ayudar si logramos tan siquiera hacer la mitad de lo que se dice allí. Es la exactitud al hablar y al escribir. Y él Sí, era muy exacto en eso, muy puntual en lo que escribía. Entonces, allí dice muchas cosas que muchos hermanos quizá lo han leído y ahora creo que están editados 3 libros. O sea, sí, sacaron nosotros 3 libros contentos. de los diarios, hojas de un viejo diario, o se llama también, tiene un doble nombre, La historia. Historia de la Sociedad Teosófica. Yo lo tengo como historia Pero, de la sociedad teosófica. pero yo lo conocí como hojas de un viejo diario hace muchos años. Y Y lo el detalle que leí y hablas, eh, me quedé también así como dices tú, con el ojo cuadrado, así que, porque hay muchas cosas que hay que leer entre líneas y para entender mucho más el significado. Y bueno, es maravilloso esos libros. Los que quieran, pues está en PDF, creo ahora, por lo menos 2 o algo así, no sé. Bueno, sí, gracias. del detalle que hablas, me acuerdo de que dice que el dios Sol no ahorraba, no se ahorraba el quemarnos la piel, no sé qué, pero lo dice con una prosa muy bonita, cuando estaban en Bombay esperando la llegada de no sé quién. Y sí tiene sus peculiaridades ahí de descripción muy bonitas. Yo nomás conozco el tomo uno, pero bueno, sí tiene un montón de detalles. Qué hermoso, Noche. gracias, gracias. Gracias, Ángela. Eso ayuda y deberíamos también ver alguna cosa de ese libro Gracias, Angelita. para Sí, darnos sería muy una. interesante revisar las hojas de un viejo Y diario. vamos, es muy larga la reseña, nos llevaría mucho tiempo, pero de todos modos es muy. Son libros gorditos. Hay Sí. otra cosa que lo editaron, mm, lo editaron los de la logia de jazz, unos folletitos muy interesantes, pero yo no sé ni cómo se consiguen, si están en PDF o como. Bueno, yo casi no busco como ustedes buscan, ¿no? Yo tengo mucho libro y a veces me remito allí, por ejemplo, algunos pensamientos sobre la muerte y Satán, que está del Teosofist de 1881 por una carta que le mandaron a Blavatsky, preguntándole acerca a un varón Spendali, y también está el estado después de la muerte de un suicida, un extracto de la carta inédita de él, y eso fue publicado por ellos en unos folletos pequeñitos, pero no sé si los pueden conseguir en Wikipedia o no sé cómo se llama, donde buscan.
Ya que esté la Busca, biblioteca porque de yo no Bolivia, busco. hay que hacer entre todos esfuerzo para ir compartiendo estos libros que están dispersos por ahí y que de repente la gente Exactamente. tiene por Por ahí. eso mientras hablaban y eso, mientras la pregunta, pues yo me di a la tarea de buscar en mis libros, lo tengo más o menos cerca. Y entonces encontré ese. En este folleto hay sobre Cábala y hay los cabalistas, el Tetragrámaton, son todos artículos de HPV. Entonces, Ujú. ujú, ahí se los dejo por si pueden buscar o algo. Ángela y Bueno, Enrique, son bien. 6 tomos, lo del viejo diario de Ah, Olga. sí, Son 6. wow. Yo solo he visto, yo he leído creo que 2 o 3, ¿no? Dos que hay en la logia. Son 6. Estaban desbaratadísimos, pero ahí se pudieron leer, se pueden leer. No te Deben preocupes. Pero venir. no sabía que eran 6, Una, Madre Santa. Ay, hay que buscarlos. sí, hay que Entonces, tenerlo. Completa la obra. Oye, Sí, pero porque están wow, en gracias. Arjuna están, ¿eh? Gracias, Luis. Dime. En la biblioteca de Arjuna están los Sí, 6. está en la biblioteca de Arjuna. Bueno, hay que bajarlo. por ahí comenta Gustavo Enrico que están en Argentina, son 6 tomos y están a la Ay, venta. Sí, no sí. me diga. Ay, ¿cómo Son los 6. consigo? Así que Ángela, ya que no has satisfecho con tu conocimiento, pues toma, más guerra. Ay, Ahí- más. No, pues Más gracias, libros, más Luis. libros. por ahí No, pues mira. les compartí algunos de las hojas. Están ahí les puse una liga donde encontré algo Sí, sí. Ay, qué del maravilla. viejo diario. Ujú. Sí, 6 tomos. Bueno, Gracias, Chuy. Ay, no, Sí. pues Luis, hay que tratar, lo voy a tratar de conseguir como sea, no sé cómo, pero los tengo que tener. no, pues están en Arjuna y se pueden bajar y imprimir para Pues leerlo. en la editorial Dagón, supongo. No, yo no pude con ellos porque hay que mandarles por un Ah, sistema de aquí, sí, sí. y no pude porque fue una página falsa y Uy, entonces no quise mandarlo. O sea, de todas maneras, voy a darme a la tarea. Gracias, gracias. a ti, por lo Bueno, mereces. pues gracias, ¿no? Ven cómo van saliendo cosas para que tengamos mucho material y podamos disfrutarlo y emborracharnos de información y luego poderlo debatir para que todos entendamos más o menos lo mismo, siempre pidiendo que los maestros nos echen una manita para no tartaburrear y decir tonterías, pero para poder acomodar bien los conceptos. Pues muy bien, chicos, muchas gracias. Gracias, Ángela. Ok, Gracias. gracias a usted. Bye, un abrazo. Nos Enrique y vemos. compañía, vosotros. Enrique, tenemos en versión inglesa, o sea, las hojas En de, Ah, castellano, sí, bueno, está en esto de castellano. Henry es que Olcott lo en la de biblioteca Dora Está en sí, castellano. Crespo. la biblioteca de este señor, donde se basa la biblioteca de Bolivia, son libros inéditos de 1880 y pico. Pues imagínense, era el Sí, sobrino, el nieto de Blavatsky, o sea, el Boris de Kirchhoff. Entonces, toda esa biblioteca es impresionante. Son más de 2000 libros. Todo un Es la tesoro. doctrina sí, secreta de sí. 1889. Mm, Eso lo vamos una a poner. reliquia. Bueno, sugerí que lo pusiéramos en un lugar especial para que Ya. cuando entren la gente vea los libros tan antiguos. Todo eso va a tener la biblioteca de ahí de Cochabamba, para cuando quiera la gente ir a pasarse unos días ahí. Qué bonito. Y Va a más a ser, esperemos, Cochabamba. sí, Ujú. esperemos Sí, que. sí, sí, lo tenemos aquí. Es muy, muy lindo lo que nos ha legado Dorita Crespo. Bueno, Ujú. la mitad del pueblo es Cocha y la otra es Bamba. ¿Qué pasa con el Titicaca Tengo que el dicen los zapato. peruanos? Yo, co- Titicaca, yo, ¿cómo es yo conocí Enrique? a ¿Cuál es de Dorita, Bolivia? yo conocí a Dorita, ¡Ay, qué ya muy viejecita, bien! porque ella cuando venía aquí a Estados Unidos, iba a la logia nuestra y luego daba alguna Oh, charlita allí pequeña y todo era muy amorosa y, y tuve la oportunidad de conocerla. oh, qué lindo, Ángela, qué lindo. Bueno, yo traté de meter la página de Dorita en la Wikipedia, pero no tiene casi referencias. Bueno, lo estoy trabajando con José Luis de Bolivia. Hay que hacerle todo un currículum para que Wikipedia la acepte. Y ya que la tengamos en Wikipedia, porque la biblioteca se va a llamar Dora Crespo.
Es Biblioteca Ocultista Dora Crespo, entonces hay que trabajar, hay mucho trabajo que hacer, hay una barbaridad de trabajo, pero bueno, poco a poco lo iremos sacando. Bueno, chicos, Otra anécdota de Dorita era que ella se hospedaba cuando venía, se hospedaba allí en Altadena, en la Sociedad Teosófica de Altadena, que fue la que se quemó hijo, ahora con los incendios. Se Oh, en hospedaba allí California. y lo sé porque en una ocasión me pidieron que por favor la llevara, ya que yo vivía cerca o sea, yo vivo en Pasadena y la siguiente ciudad es Altadena, que la llevara en la noche porque estábamos en una reunión grande. Entonces la llevé y por eso conocí la entrada, o sea, no conocía adentro ni nada porque ya era de noche, eran como las 7 de la noche. Pero ella se hospedaba allí, ella me dijo, es en tal lugar y te la llevé y ahora se quemó. Quedó la fachada, se ve todavía la fachada del frente, pero se quemó. Y la biblioteca. Desgraciadamente se Sí. perdieron muchos documentos Mm, inéditos, que pesar, mm. habían tesoros, mejor dicho, allí, habían tesoros de la época de Blavatsky, de Gash, bueno, de todos ellos, y cartas también de los maestros dirigidos a jazz. Probablemente puede que se haya salvado algo, porque ya parece que habían digitalizado algunas cosas, pero no se sabe todavía. Pero sí, da lástima. Yo estuve después, ahora que ya se puede entrar por allí, que dejan pasar, fuimos a ver los escombros y, mejor dicho, no quiero ni decirles qué pesar da. Y pesar por toda la gente que perdieron sus casas. Y Gente, ellos son la biblioteca o ellos son la biblioteca o la de Teosofía que no pertenecen a Yar, ¿o sí? sí, que no pertenecen a Yarsi. Ah, que Ellos no no pertenecen. Bueno, de todas maneras, una pero lástima. de todas maneras, Digo, la teosofía. biblioteca, claro, Ujú, claro, claro. exactamente. Mm. Y, pues como dijeron los Ángela, maestros, una pregunta, Angelita, una pregunta. ¿Crotona, la sede de Crotona, pertenece a Yar o no? claro, por supuesto, es la Ah, sede ok. de la sociedad, de la escuela interna de sabiduría que es Ah, separada esa sí es separada de la, de la sociedad teosófica, o sea, es una rama aparte. La interna, la escuela interna que fundó Mam Blavatsky, tiene su propia cabeza externa, que, que en este momento es otra persona, Linda de Oliveira, y, y Tim Boy es el presidente internacional, pero él no es la cabeza de la escuela interna. Y y estoy ella, hablando de esa esto, escuela interna está en Crotona bueno, yo también. creo, perdón, voy a decir una cosa. Ah, Estoy hablando así de la escuela interna porque Linda de Oliveira ya mandó La circular. una circular, sí, una circular, digamos, sobre eso para dar a conocer y entonces ahora se habla un poco más, antes no se hablaba Ángela, así. di también que para poder pertenecer a la escuela interna debe de ser miembro de la De la sociedad. Sociedad Teosófica Pues, y haber estudiado por lo menos 2 años, bien y aceptar estudiados, y aceptar el algunos primer libros. principio. ser Y, vegetariano. y también Exacto. aceptar las reglas, que Y son muy estrictas, y no se entra a la sociedad, o sea, a la interna, esperando ser un mago, ni nada de esas cosas. Es simplemente servicio a los maestros, es Debe tener un servicio a interés la sociedad genuino. teosófica y al mundo. O sea, es completamente una cosa. Y también nadie le va a decir, ¿quieres entrar? Eso lo tiene que pedir el estudiante de teosofía Mm, en su momento. O sea, tiene reglas, porque tiene tres objetivos. qué bien, exactamente. Ujú. qué Y bien. por eso estoy Este, hablando así, ¿no? O sea, de otra mm, manera no lo haría. Aunque sí dije en una ocasión que había que ser vegetariano, porque hay Es muchos, obligado, es obligado. muchos estudiantes teósofos que no han podido ser vegetarianos, esa es la Requisito. verdad.
Eso es lo que Ese es uno el requisito número uno, porque Sí, hay ser que vegetariano, respetar la ser vida, hay que respetar la vida. de todos los reinos. Exactamente. O sea, ¿se puede comer huevo o no? Sí, Sí, sí. Ah, Y huevitos. leche y queso. Vale. Bueno, la siguiente encarnación ya todos vamos a estar en el Vamos a ver, sistema. En las siguientes. Ojalá. siguientes. Claro, sí, sí, Ángel. Bueno, Bueno, siguiente, porque ya empezar a llega hacer Pato Negro. deseos firmes, sinceros. Pero no Deseos. deseemos, dice el maestro, a los pies del maestro creo que dice, no deseemos el chelado. Ahí lo dice también en Claro, las cartas, Sí, no también lo deseemos ese chelado. lo que ha dicho En Enrique eso antes, Enrique. Voice of Silence. ¿verdad que sí? Y lo, No vaya a lo ser que leyó le Enrique. conceda. Bueno, No vaya a ser que le Desem- conceda. No, no vaya a ser que Luis. ya por mérito, es ya mérito, ya mérito. Sí, es Adiós. por gracias, gracias. Qué hermosa información que hemos tenido hoy más allá de lo usual. Gracias.